Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Oiga, ¿usted alguna vez ha escuchado el dicho "le salió el tiro por la culata"? Seguramente lo he escuchado, esto de "le salió el tiro por la culata", porque creo que es lo que le ocurre hoy a Sara Pablo, la reportera de Radio Fórmula, al pues hacer una pregunta muy interesante. Yo quiero ponerla de esa forma, ¿eh? Eh, una pregunta, pues que, híjole, tenía un tanto de trasfondo, si me lo permite decir, en mi opinión, tenía un tanto de jiribilla, como se le dice comúnmente. Mire, la reportera de Ciro Gómez Leiva y de López Dóriga para Radio Fórmula, porque ellos son, vamos, los principales conductores, locutores de esa estación, por eso decimos que es la reportera de ellos, pues, la reportera de Ciro y de López Dóriga para Radio Fórmula, Sara Pablo, le recriminó a López Obrador si los 35,000 millones de pesos que, según Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, se utilizarán para comprar la vacuna, oiga, la vacuna para los 120 millones de mexicanos, pues que se pague lo que sea, le recrimina Sara Pablo si se usará para obtener también, vamos, si se usará como parte de un ahorro, estos 35,000 millones, estos 35,000 millones vienen de una especie de ahorro, o si se está considerando de los fideicomisos. Obviamente eso tiene jiribilla, ¿no? Así de, por eso lo de los fideicomisos y etcétera. Y mire lo que son las cosas. El presidente le dice, sí, también este dinero, estos 35,000 millones de pesos, vienen de los fideicomisos, porque había mucho derroche y mucha corrupción. Todavía ayer, dice el presidente, el mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice, nos habla de un contrato que firmaron 2 días antes de que concluyera el gobierno de Felipe Calderón con una empresa de García Luna para capacitar a 3 cabrones en seguridad. 3 cabrones, 3 hijos de la chingada fueron capacitados en seguridad. Y por este contrato, por esta capacitación que duró, dice López Obrador, 1 hora y media más o menos el curso por día, se pagaron casi 20 millones de dólares. No, permítame porque esto me dio mucha indignación y me imagino que usted también, pero lo da a conocer el presidente. Obviamente Sara Pablo le decía, pero a ver, ¿qué empresa es esta? ¿Dónde están los datos? Y hasta le puso en la pantalla de ahí del templete en la conferencia mañanera, desde el salón de tesorería, le pone los datos claros de la empresa esta que es propiedad o que tiene algo que ver con Genaro García Luna, a la que contrata el gobierno de Felipe Calderón 2 días antes de irse y en la que gastan casi 20 millones, no de pesos, de dólares, 20 millones de dólares para capacitar a 3 cabrones. Eso sí, yo no sé quiénes son esos 3 cabrones, pero seguramente salieron como los eruditos de la seguridad en México. Bueno, ellos podrían resolver cualquier tipo de problema de seguridad en el mundo si se pagó 20 millones de pesos en ellos. Así de sencillo, no sé qué opina usted. Bueno, dice el presidente, aprovecha esta gran pregunta de la corresponsal Sara Pablo para decir que, de hecho, en el Universal se están lanzando contra la directora del CONACYT porque saben que va a informar sobre las irregularidades de los fideicomisos. Y dice, mire, si ya encontramos esto de Calderón con García Luna, estos 20 millones aparte de todo, imagínense lo que vamos a encontrar. Por eso es que el Universal se está lanzando en contra de la directora del CONACYT. Por eso es que se están lanzando en muchos medios de comunicación. De hecho, leí hasta en Infobae que la atacaban por decir que ella no creía o que se impartía una ciencia neoliberal. Bueno, pues esa es la realidad. Sí se impartió en algún momento algún tipo de ciencia neoliberal, pero estas son ideologías y podemos dejarlo de lado. Esta campaña que traen en contra de la directora de CONACYT es porque va a soltar la sopa. Como ayer lo escuchábamos mientras hablábamos con el director de Sin Línea MX, Eric Gutiérrez, usted lo vio y lo escuchó aquí, cómo esta directora del CONACYT le dice a Sabina Berman y a John Ackerman que incluso se pagaban a estos fideicomisos a empresas malvadonzonas como esta de los son de estos químicos espantosos que se utilizan en la agricultura, de pesticidas Monsanto, que aquí en Estados Unidos tiene una demandota colectiva, no se imagina aquí en Estados Unidos, me parece que también en Canadá, y bueno, otras empresas, ¿no? Como Pepsi, no sé qué. Bueno,
Todo esto lo está dando a conocer la directora del CONACYT y se le están yendo encima a los medios de comunicación, como de costumbre, ¿eh? Como de costumbre. El presidente bromea, dice, bueno, se le fueron encima como se le fue Lili Téllez encima y los senadores del PAN al doctor Hugo López-Gatell, a quien dijo que lo maltrataron, pero todos empezaron a reír de esto, ¿no? O sea, Hugo López-Gatell, anteayer, esta pues experiencia de la Academia de TV Azteca en el Senado mexicano, porque eso es lo que fue la Academia, el Senado abajito le ponían como subtítulo, con Lili Téllez, pues se burlaron todos de estos, ¿no? El presidente dice, en lugar de estar haciendo este tipo de tonterías, deberían estar ofreciendo disculpas y deberían estar muy apenados, pero siguen intentando que se regrese al régimen de injusticias. Con eso estoy completamente de acuerdo, insisto, yo no estoy defendiendo al gobierno de la Cuarta Transformación, ni al doctor Hugo López-Gatell, ni al presidente López Obrador, sino que a mí me parece verdaderamente ridículo, primero la forma de actuar de muchos politiqueros y de sus voceros en la conferencia mañanera. Es ridícula la forma en la que actúan. Bueno, mire, a mí me preocupó la forma despectiva en la que Sara Pablo se refiere a la vacuna de origen chino que estaría llegando a México en diciembre, ¿no? O sea, ni siquiera dice la vacuna china, le dice, oiga, presidente, y la China, así, oye, yo digo, oiga, secretario, ¿y la China cuándo llega? ¿Llega en diciembre? ¿La van a empezar a aplicar a la China desde diciembre? Dije, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué? ¿Somos periodistas o qué, no? ¿O qué estamos haciendo ahí? ¡Qué barbaridad! Pero mire, hoy la conferencia de prensa comienza con un tema extremadamente propositivo. No se vaya por ahí. Fue extremadamente positivo. Hoy el presidente presenta este acuerdo, ya no solamente con una de las empresas, sino con varias empresas, para buscar desde el primer momento que México tenga la vacuna contra el coronavirus. Por su parte, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, habla de la formalización de los primeros contratos para la obtención de esta vacuna mediante el mecanismo COVAX de Naciones Unidas. Además, bueno, pues tenemos obviamente ahí al canciller Marcelo Ebrard, quien habla, vamos, da un panorama de cómo va a estar implementándose este acuerdo, ¿no? Firman hoy un convenio que garantiza el acceso de 77 millones de dosis, dice Marcelo Ebrard, más o menos, de la vacuna de AstraZeneca, que serán entregadas en marzo. Son 77 millones de dosis porque me parece que son en dos. No se puede aplicar solamente una vacuna y ya estamos bien, ¿no? Son en dos. También habrá una vacuna de Pfizer, esta otra farmacéutica, con 34 millones de dosis, y un compromiso de la empresa china, ahí sí se puede decir, pues la empresa china, no la China, como dice Sara Pablo, la China, no, la empresa china, CanSino Bio, la cual es de una dosis, solamente una dosis para enfrentar la enfermedad. Mire usted, por ejemplo, yo se lo digo como padre neófito, ¿no? Apenas no soy padre primerizo, y nos enteramos mi esposa y yo que, por ejemplo, a los bebés recién nacidos se les tiene que aplicar la vacuna de la influenza, disculpe usted, toma, Toño, de la influenza en dos momentos, no son dos dosis para reforzar, y eso ocurre también para ciertos grupos vulnerables con la influenza, por ejemplo. Nosotros los adultos nos ponemos una vacuna de la influenza y se acabó. Bueno, en estas primeras vacunas, que son las primeras vacunas del coronavirus, se habla de dos dosis. Una vacuna de determinado tiempo, meses después, otra dosis y ya, se acabó. Y el próximo año otra, y así sucesivamente. Así va a tener que ser. El mismo doctor Alcocer dice que, bueno, pues desafortunadamente uno se puede volver a contagiar del coronavirus, aunque lo haya experimentado, no es como la varicela. Si usted le da varicela o le dan paperas de niño, ya no nos vuelve a dar. Muy raros casos vuelve a dar, pero muy raros casos. Uno queda ya inmune a este tipo de padecimientos. No es lo mismo, desafortunadamente, ni con la influenza, ni con el coronavirus. Por eso es que, bueno, se habla de distintas dosis. Sin embargo, esta empresa china, esta farmacéutica china, CanSino Bio, ofrece una vacuna de una sola dosis. Y eso es muy importante. Garantiza Marcelo Ebrard que
alrededor de los 120 millones de mexicanos que existen tendrán acceso a la vacuna en los próximos meses. Y bueno, le dan la palabra a la presidenta y directora general de AstraZeneca en México, Silvia Varela, quien informa sobre este desarrollo de la vacuna potencial a través de una colaboración con la Universidad de Oxford, la cual aseguró ha tenido muy buenos resultados. Habló de la producción de 700 millones de dosis desde México para, pues obviamente, el país y toda Latinoamérica. Aquí sí, creo que les faltó a mis compañeros corresponsales de La Fuente y no quisieron hacer la pregunta, ¿eh? Desde un principio el presidente dijo, a ver, ¿quién tiene preguntas sobre lo que acabamos de tratar? Solamente ahí sí, Sara Pablo hizo las preguntas, pero nadie más. Nadie más estuvo interesado. Aquí la pregunta para AstraZeneca es, a ver, ok, dicen que han tenido muy buenos resultados, pero ya se habla de dos voluntarios, dos sujetos voluntarios que han tenido complicaciones tras la aplicación de la vacuna en la fase 3. ¿Qué nos puede decir de esto? Esa era la pregunta, pues qué chingados, ¿no? Y si aparte tienen ahí ya a la directora general de AstraZeneca en México, pues ¿qué les cuesta, no? ¿Qué pasó, hombre? Pero bueno, ahí estaba la pregunta. Como decían en el fútbol antes, la tuvo y la dejó ir, o no sé cómo era, pues así la dejaron ir. Desafortunadamente, aquí hay que ser muy, muy claros. No nos podemos arriesgar a una vacuna que sea potencialmente peligrosa. Por su parte, la representante de Pfizer en México explicó cómo la vacuna que proponen supuestamente crea inmunidad al COVID-19. Me acordé de mis clases de preparatoria, de biología en preparatoria. Yo, de hecho, estuve en área 2. Me acordé mucho de mi profesor Tamayo. A lo mejor no está viendo, no está escuchando. Era medio pelado, la verdad, no le voy a mentir, profesor Tamayo, pero lo recuerdo con cariño. Un profesor de biología que teníamos con el que aprendimos este tipo de intercambios biológicos, ¿no? Lo que existe en nosotros como seres, como mamíferos, estamos expuestos a una serie de enfermedades, y estas enfermedades obviamente están ligadas a la forma en la que los organismos transmiten esas enfermedades, debido a qué, ¿no? Y así lo explica la representante de Pfizer paso a paso cómo es que esta enfermedad podría ser, se podría crear una especie de inmunidad al coronavirus, que eso es lo que se está buscando, con la vacuna y que van muy avanzados con la misma. Le insisto, no es la vacuna todavía. En estos momentos no hay una farmacéutica que alce la mano y diga, señoras y señores, hay vacuna y se acabó y vamos a darnos la vuelta. No. Están todavía desarrollándola. Algunos ya están en la fase 3 y afortunadamente México está en colaboración con los mejores laboratorios del mundo. AstraZeneca, Pfizer y ahora escuchamos de esta farmacéutica de origen chino, CanSino Bio, ¿no? Bueno, así lo da a conocer. También esta representante de Pfizer habla de este convenio que tienen con el gobierno de México para producir 34.400.000 dosis más o menos, ¿no? de la vacuna, ¿no? Así que ahí lo ponen. Posteriormente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hacía el estilo de los supersónicos o de Star Trek, hizo un enlace con el CEO, con el director general de la empresa china CanSino Bio, con Yu Shuefeng, así se llama el señor, el director general CEO de CanSino Bio, Yu Shuefeng, ahí en la conferencia mañanera, quien aseguró que en su farmacéutica están desarrollando una de las vacunas más avanzadas contra el COVID. De hecho, dice este señor, Yu Shufeng, que ellos ya crearon una vacuna contra el ébola. Oh, pues eso está cabrón, si me permite decirlo, mis respetos, o sea, lo digo con mucha sinceridad. Si ya crearon una vacuna contra el ébola, pues híjole, qué bueno que está México asociándose con ellos. Digo que su vacuna ya se ha aplicado a los miembros del ejército chino. Prometió que llegarán a México desde diciembre de este año hasta septiembre del próximo en 35 millones de dosis. 35 millones de dosis, pero estamos hablando, de este panorama. No es que en diciembre llegan las 35 millones de dosis, que eso sería fantástico, obviamente. Y eso es lo que le pregunta, ya posteriormente la reportera de Radio Fórmula al secretario de Salud, le dice, oiga, pero si llegan en diciembre, ¿nos los van a aplicar en diciembre? Pues sí, les dice que sí. El doctor Jorge Alcocer le dice sí,
Sara Pablo sí se las vamos a aplicar, pero primero van los integrantes del sector salud, el personal médico, después los grupos más vulnerables, que pueden ser personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunes comprometidos. Y ya de ahí para el real, pues seguiremos distribuyendo estas vacunas. ¿Cuánto nos va a costar el chistecito? Cosa que cuestionó también Sara Pablo en la conferencia mañanera. Nos costaría 1.659 millones de dólares, pero a mí me parece que hasta es poco. Estos son aproximadamente 35,000 millones de pesos. 1.659 millones de dólares. Así lo informa el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Dice que se van a adquirir estas millones de vacunas. Le digo, las dosis de COVAX, del mecanismo de Naciones Unidas, son 25 millones de dosis. 17.2 de Pfizer, 38.7 de AstraZeneca, que son, le estoy hablando de dosis, y 35 millones de dosis únicas. O sea, va a tener que hacer doble de CanSino Bio, lo que da un total de alrededor de 120 millones de dosis. Dice que esto pues tiene un costo de 1.659 millones de dólares, que le digo, se está hablando de que la vacuna no va a costar más de 80 pesos por vacuna, pero si ya estamos hablando de 120 millones de dosis, pues ya estamos hablando de pues una lana, pues, ¿no? Una lana que sí tiene que asumir el gobierno y que nosotros como mexicanos estaríamos felices de que lo hagan. Oiga, ¿cuánto gastaban en los viajecitos, por ejemplo, de la gaviota con Enrique Peña Nieto? En un solo viaje del avión presidencial, ¿cuánto gastaban? Ahora se van a poner punks por 35,000 millones de pesos, no la chinguen. ¿Cuánto gastaban en los 22 guaruras de Ildefonso Guajardo? A ver, y se van a poner punks por 1.650 millones de dólares, que son para curar a los mexicanos, para mantenernos a salvo, para que no nos contagiemos de coronavirus. No la chinguen, no empiecen. Por eso es que cuando yo escuché a Sara Pablo dije, qué barbaridad, ya está con esto. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Me quedé con el ojo cuadrado, no creí que pueda llegarse a esa, pues a ser tan ruin, ¿no? A esas ideas tan espantosas, digo, a ser voceros y representantes de los más malvados de los malvados. Oigan, cuestionar que se pague cierta cantidad por las vacunas que nos van a mantener vivos a los mexicanos, no la chinguen. No la chinguen. Pero bueno, le digo, le salió el tiro por la culata, porque el presidente bien habla de estos fideicomisos, de cómo contrataron una empresa de Genaro García Luna con la que se pagan casi 20, o sea, ¿cómo no dice nada? Exactamente, no dice nada de estos 20 millones de dólares que gastaron en 3 cabrones para un curso de seguridad impartido por una de las empresas de Genaro García Luna. ¿Cómo no dijeron nada de eso? ¿No? Así de sencillo, pero bueno, ahí lo tiene usted. Le decía también, finalmente, en una de las, es que tuvo como 15 preguntas. Yo le insisto con esto, nuestra labor como periodistas y los corresponsales obviamente tienen que sacarle el máximo jugo a las preguntas, pero también hay que tener ética y profesionalismo, ética periodística, profesionalismo, y si en el manual, en el reglamento te dicen, oye, pues la mayoría el máximo de preguntas son 2 para darle chance a los demás, uno le echa coco y en esas 2 saca las mejores preguntas. No te sacas 15, pero bueno, una de las 15 preguntas de Sara Pablo le dice a López Obrador que ahora con el reciente robo de medicamentos, muchos padres de niños con cáncer tienen preocupación de desabasto. Es una situación muy preocupante y aparte desagradable en cuanto a la forma en la que se está politizando. A mí me duele muchísimo que el Partido Acción Nacional se esté aprovechando de los niños con cáncer, que esté tomando esta causa como una causa política rumbo a las elecciones de 2021, cuando fueron ellos los que provocaron contratando a empresas chafisísimas para distribuir los medicamentos y pagarles a sobreprecio pues esta gran problemática. Eso no se nos puede olvidar, son unos hipócritas y me da mucho coraje, a mí me da mucho coraje que en efecto hay familias que están sufriendo ahora por un desabasto de medicamentos, hay familias cuyos hijitos tienen cáncer y que necesitan los medicamentos, pero que esto pues lo provocaron ellos y que lo estén utilizando en contra de un gobierno que llega y que está intentando resolver la situación haciendo las compras mediante Naciones Unidas, y ya todo está muy claro y transparente, que nos dice, ¿saben qué?
pues es que en sexenios pasados se pagaban a sobreprecio y eran medicamentos pésimos, adulterados, y que lo estén utilizando en el PAN de la peor forma. Y sé que nos ven en el PAN, sé que nos ven en ambas cámaras, de todos los partidos, pero sé que nos ven en el PAN. Yo quiero hacer un llamado a esos legisladores y legisladoras del PAN que nos están viendo y que nos están escuchando. Ustedes son muy católicos. ¿Qué cuentas le van a dar a Dios cuando llegue el final de sus días? Sobre toda esta hipocresía malvada que tienen. ¿Qué cuentas le van a dar? Y todo por la ambición de poder y de política. Cuando sean enfrentados estas situaciones horribles que cometieron ustedes, de mentiras, de difamaciones, de hipocresías, de destruir a nuestro país, ¿qué cuentas le van a dar al Creador? Ustedes que son tan católicos de ultraderecha. Yo también soy muy creyente, pues, ¿no? Pero, ¿cómo duermen ustedes por las noches al utilizar a los niños con cáncer para sus fines políticos? ¿Cómo duermen por las noches al utilizar el agua de los agricultores en Chihuahua para sus fines políticos y al casi provocar un conflicto internacional en estos momentos? ¿Cómo duermen? ¿De verdad, creen ustedes que yendo los fines de semana, un dominguito ahí con el padre y confesándose, ya se les borraron todos sus pecados? ¿Ustedes creen que así es nomás? ¿Ustedes creen que están haciendo algo bueno, panistas? Son la peor generación del PAN. Son la peor generación de Acción Nacional. Así se están yendo al basurero de la historia. Pero bueno, mire, el presidente López Obrador asegura que se va a solucionar en definitiva lo del abasto para los niños y niñas con cáncer, que ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos a los sexenios anteriores. Comenta que se trata de 10 empresas que recibían 70,000 millones de pesos. Imagínate, estos 70,000 millones de pesos es el doble de lo que nos van a costar las vacunas para el coronavirus. Son 35,000 millones de pesos, el doble son 70,000 millones de pesos, que se le daban a estos cabrones, pero que vendían al doble de lo que costaba el medicamento o al triple, no los abastecían bien, se quedaban con el dinero y estaban completamente, dice López Obrador, articulados gobierno y empresarios, que no había una frontera entre los funcionarios y los empresarios, y que hoy pues obviamente hay una campaña de estas empresas y de sus voceros en el PAN y de sus voceros en los medios de comunicación tradicionales. Está pero desde la chingada, ¿no? ¿Qué le puedo decir yo a la gente que conozco de otros países sobre México? A mí me da mucho coraje y mucha pena hablar de estos cuates, de verdad, de los panistas. El presidente López Obrador bromeó con que como no dejaron hablar al doctor López-Gatell en el Senado, pues sí lo iban a dejar hablar en la mañanera cuando le preguntan sobre los rebrotes. Usted sabe, hay una segunda oleada en Europa, desafortunadamente, del coronavirus. Es que esto pareciera una situación interminable, pero tenemos que seguir luchando. Pero bueno, en este panorama mexicano, pues le preguntan al doctor Hugo López-Gatell si podría haber un rebrote y dice que sí, que en esta temporada otoño-invernal podría haber un rebrote de la pandemia, pero que hasta el momento pues se presenta una reducción en los casos de coronavirus. Dice, todavía no se va a implementar esto del toque de queda, ni de que no salga la gente, ni nada como lo han hecho en otros países. No, nosotros no podemos hacer eso, así que no habría que preocuparse de todo esto. Nuestro compañero Daniel Marmolejo participó en la conferencia mañanera y le mencionó al presidente una serie de, como él le llama, tropelías cometidas en el gobierno de Felipe Calderón, resultado de su narcoestado y debido al trinomio del mal. Me encanta eso, ¿eh? Es el trinomio del mal, así. El trinomio del mal, señoras y señores, es Calderón, García Luna y Javier Lozano. Es el trinomio del mal. Está buenísimo. Le comentó el ataque intrusivo a la compañía de luz y fuerza del centro, con tal de que pues se restituyan sus empleos. El presidente López Obrador dijo que, en primer lugar, se está haciendo una investigación sobre García Luna en un juzgado de Nueva York y pide paciencia, que hay que esperar al resultado, que se va a estar bueno. Acerca del ESMEA, asegura que ya están en comunicación con ellos, pues a pesar de que era un sindicato ejemplar, los políticos neoliberales se esmeraron en dividirlo. También habló el presidente de la visita de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a Europa, varios países de Europa, para solicitar que regresen códices o presten códices importantes para los mexicanos, códices prehispánicos, para pedir
también piezas históricas, arqueológicas. Esto se lo pregunta a Berenice Telles, especialmente por el penacho de Moctezuma, el cual está en posesión del gobierno de Austria. Ayer nos decían que ese penacho, bueno, hasta se desintegraría. Yo no sé si eso sea cierto. O sea, yo creo que no, tampoco, ¿no? En el viaje de Austria a México, no, pues no, de Scheiße, ¿no? Como cree usted, pero no creo que se desintegre. Dice el presidente, miren, yo hablé con Beatriz y le dije, sé muy insistente, esposa, con el gobierno de Austria para que nos regresen el penacho, pero va a estar cabrón, va a ser una misión casi imposible, porque dice el presidente que ya en tiempos de Maximiliano, él quería traerse, Maximiliano era pues un príncipe austriaco, ¿no? Y él quería traerse el penacho a México como regalo de buena voluntad ante que los conservadores de ese entonces, los panistas de ese entonces, le entregaban el país a un pinche príncipe austriaco, ¿no? Y él quería traerse el penacho de Moctezuma y ni a él se lo dieron, ¿no? Eso ya no me la sabía, pero está interesantísimo. Qué buena onda. Por cierto, sí, esa era otra. Maximiliano de Habsburgo era bien liberal, ¿eh? Y algunos dicen que hasta libertino. Híjole, hay un libro, se me olvidó el apellido del historiador, pero hay un libro que devela las pasiones de muchos personajes históricos mexicanos, y no mexicanos, pero que tuvieron que ver con México. Y no lo que yo leí de la pues noche de bodas, no la noche de bodas, la luna de miel de Maximiliano fue, pues, no manches. No, no creo que nomás con Carlota, ¿eh? No, 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 no. Y bueno, pues otra vez, aquí se queda muy claro ese dicho con el que comenzábamos esta intervención, de que a veces el tiro le sale por la culata a los conservadores. Bueno, ahí lo tiene usted, así de sencillo. Y bueno, no sé si por ahí ya tengamos a nuestros compañeros, no sé si ya tengamos a Hans Salazar en línea. Bueno, pues